Hola, Calichito. Hoy aprenderemos a utilizar el aplicativo Google Drive. Hay que recordar que Google Drive es un servicio de alojamiento y sincronización de archivos. Alguna vez hemos utilizado un USB físico, donde podíamos guardar nuestras músicas, videos, documentos, para poder llevar a un lugar y poder abrir, introducir el USB, abrir nuestro archivo, guardar. Si se malograba, perdíamos información. Pero ahora existe un USB virtual, es el Drive, donde nosotros podremos subir e inclusive podremos modificar nuestros archivos, nuestros documentos, fotos, etc. Para ello, al estar en nuestro celular, vamos a buscar el Drive. Buscamos el Drive. Si no lo tienes, instalas utilizando el Play Store. Si es que lo tienes, lo ubicas y tiene este símbolo. Es un icono que tiene un texto Drive. De esta manera, como un triángulo. Ahí lo están viendo. Hago clic, pulso en Drive, nos va a aparecer las carpetas o archivos que nosotros tenemos en nuestro Drive. Pero si es que nosotros nunca hemos utilizado el Drive, va a estar vacío. En esta ocasión yo tengo una cuenta, si se fijan en la parte superior dice buscar en Drive. Al costado aparece una foto. A algunas personas les va a aparecer una letra. Y puede ser una M, dependiendo de las iniciales de su nombre o del nombre que tiene su correo Gmail. En esta ocasión me aparece una foto. Si es que no es mi cuenta o si es que tengo otra cuenta donde yo voy a utilizar netamente para subir mis trabajos de mi colegio, de mi trabajo, voy a pulsar en esa imagen y voy a buscar mi cuenta de Gmail en donde voy a subir netamente mis trabajos del colegio. Para ello hago clic, encuentro, hago clic, ya estoy en mi cuenta Gmail que es netamente para mi colegio, para mi institución educativa. Y esta cuenta está vacía. Fíjense, no hay nada. En la parte inferior abajo dice archivos, compartidos, destacados, página principal. No tengo nada porque es una cuenta nueva. Lo acabo de crear. Ahora lo que voy a hacer es en archivos. Hago clic en archivos. Como está vacío, ahí voy a subir todos mis trabajos. Esto es netamente en el celular. Entonces recuerden, para poder ingresar al Drive tengo que tener instalado el Drive. Si no tienen, ingresan a Play Store, pulsan en buscar y ahí van a digitar Drive, o sea, Drive. En mi caso ya tengo instalado, pero ahí me está pidiendo actualizar. Si es que ustedes lo actualizan, van a tener más funciones. Si no lo actualizan, de repente el Drive, el aplicativo les va a pedir obligatoriamente que actualicen. Ok, si es que no lo tienen, les va a pedir que instalen. Entonces lo instalan si es que no tienen o actualizan si es que no está actualizado. En mi caso voy a actualizar. Muy bien, ahí me está actualizando mi aplicativo. Cuando ya instalaron, buscan y cuando lo encuentran, pulsan en Drive o hacen clic en Drive. Clic y automáticamente les va a aparecer el Drive. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es ubicar la cuenta en donde van a trabajar, donde van a subir sus archivos. Entonces recuerden, en esta ocasión aparece una letra M, porque mi cuenta seguramente está empezando con la letra M, mi correo. Puede aparecer también foto. Ok, entonces pulso en ahí, en ese icono y voy a buscar mi cuenta en donde voy a subir todos mis archivos. Ok, una vez que ya lo tengan, le hacen clic en esa cuenta y listo, eso es todo. Se va a abrir la cuenta del Drive. Nada más de esa manera, jóvenes y señoritas,
podremos abrir nuestro aplicativo de Drive. Entonces ustedes tienen que abrir su Drive, tener instalado el Drive, abrir el Drive, ubicar su cuenta y de esa manera vamos a poder subir todos los trabajos, nuestras fotos, nuestros videos, todo lo que nosotros tenemos en nuestro celular. ¿Ok? Ahora, también en la computadora se puede trabajar, pero eso va a ser otro tema que también es casi lo mismo. En esta ocasión estamos aprendiendo a abrir el Drive en nuestro celular. Muy bien, entonces ustedes también, si no tienen una cuenta en Gmail, tienen que crear una cuenta en Gmail y luego abrir en el Drive. Bueno, tener instalado el Drive para poder ingresar con tu cuenta y en esa cuenta vamos a crear nuestras carpetas, subir nuestros archivos. Nada más, chicos y chicas, eso es todo. Chao. Suscríbete, dale like y comenta. Todos los días subiré videos para aprender juntos. ¡Chao!